El tema de hoy es primero lo primero, que será el cierre de esta serie que hemos llevado durante esta temporada de pandemia, que se titula Hombres de Poca Fe. Así que estén atentos, por favor, a este mensaje y los invito a que abran su Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33 dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo, que todos lo hemos leído, todos lo conocemos, ya lo hemos citado algunas veces también, hablando sobre la preocupación, sobre la provisión que Dios tiene en nuestras vidas. Y qué preciso es lo que Jesús está diciendo aquí, que busquemos primeramente el reino de Dios. Es el tiempo, ahora que estamos en nuestras casas, ya llevamos 60 días confinados, y yo quiero preguntarte lo siguiente: ¿ha sido un tiempo realmente en el que tú has progresado espiritualmente? ¿Le has dado prioridad al reino de Dios ahora que te has quedado a lo mejor sin trabajo, que tu negocio cerró, que las escuelas están cerradas, que no hay un ingreso económico como lo había hace algunos meses? Es el tiempo de buscar el reino de los cielos, porque si no lo has hecho, ¿qué puede esperarse de una persona que es negligente en este tiempo, en su búsqueda espiritual, cuando ya salgamos a la calle nuevamente o empecemos a rehacer nuestra vida? Ahora es la oportunidad que Dios nos dio para que le buscáramos por encima de cualquier otro afán. Y este versículo nos está hablando sobre la prioridad en nuestra vida. Es de lo que hablan estos versos. Habla sobre prioridades. Y este debe ser un punto importante al considerar nuestra posición en estos tiempos. Jesús no solamente nos ha enseñado la inutilidad de la preocupación en todos sus aspectos. Ahora Jesús nos está diciendo que debemos reemplazar la preocupación por buscar el reino de Dios. Y nos lleva a pensar en cosas más grandes, es lo que está haciendo Él. Nos está llevando a pensar en cosas más importantes, más trascendentes. El mundo está en tinieblas, dijo Jesús, pero ustedes son la luz del mundo. El mundo está corrompiéndose. Y Jesús, ¿qué dijo? Nosotros somos la sal de esta tierra, es decir, que a través de nuestra fe podemos traer restauración al orden. Si la sal no sala, no es buena para nada. Si la luz no está iluminando, no es efectiva. Y mientras nuestro compromiso con Dios resulte ser lo más importante, tendremos menos motivos para preocuparnos. Tenemos la oportunidad de priorizar las cosas, y este tiempo creo que Dios lo ha permitido con este fin principal. Primero lo primero. Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Él debe convertirse en el punto de partida de cualquiera de nuestros planes, de nuestros deseos, de nuestras motivaciones y de cada paso que estemos dando. Jesús define cuál debe ser nuestra principal ocupación. Cuando lo sea entonces, que es buscar primeramente el reino de Dios, cuando esta sea nuestra mayor ocupación y más importante, entonces todo lo demás se arreglará, todo lo demás entrará en un orden. Quiero aclarar que en este proceso de ordenarnos va a implicar en cada uno de nosotros santificación. Yo espero, y de verdad ha sido nuestra oración, que este tiempo para ti, para mí, para nuestras familias haya sido un tiempo de crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida. La santificación implica docilidad para ser moldeados a la imagen de Cristo, para ser conformados a su voluntad, como lo dice Romanos 8:29, para que usted pueda ser verdaderamente guiado. Y si usted quiere ser orientado por Dios, primero debe asegurarse de que Dios sea lo primero en su vida. Y eso es bien importante. Cuando Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios, y luego leemos en Mateo 6:10 que dice que oremos diciendo, venga tu reino, ¿qué significa? La palabra griega para reino en estos dos textos es basileia. Esta palabra
no indica necesariamente que andemos en busca de un reino geográfico, sino alude a un reino espiritual y eterno del gobierno de Jesús en nuestras vidas. Jesús afirmó en Lucas 17:21 a sus discípulos: el reino de Dios está entre vosotros. Lo que significa es que hemos decidido permitirle a Él reinar en nuestras vidas. Y si queremos ser guiados, Él debe gobernar sobre mi vida. Así como los judíos en tiempos de Jesús, algunas veces tenemos ciertas ideas de cómo debemos acudir ante Él. Desarrollamos creencias acerca de lo que queremos que Él haga en nosotros y por medio de nosotros. Pero aquí claramente Dios expresa algo bien importante. Dios expresa cuál es su deseo. ¿Cuál? Que Él sea lo primero en nuestras vidas. Que Él pueda convertirse en el punto de partida de todos tus deseos, tus motivaciones y de cada paso que tú estés dando. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Buscad primero el reino de Dios, buscar su justicia y todas las cosas, todo lo demás, todo aquello que necesitas será añadido. ¿Cuál debe ser nuestra principal ocupación? Conocer su voluntad. Y será hasta entonces que todo lo demás será añadido. Podemos más con Dios en una hora que en toda una vida sin Él. Y es lo que está diciendo aquí. Cuando Dios resulte ser prioridad en mi vida, todo lo demás entrará en su lugar, ocupará un orden. Y Dios, cuando tú confías en Él, cuando buscas primero su reino, lo que está diciéndonos es que Dios asume toda responsabilidad de nuestras necesidades cuando le damos prioridad a su reino, a su voluntad. Qué maravilloso es esto. ¿Qué debemos asegurarnos en este momento? Que realmente el Señor sea prioridad en mi vida. En Juan 21 nos relata una historia muy interesante. Jesús ya había resucitado. Simón Pedro, dice la Escritura, salió a pescar acompañado de otros discípulos. Se embarcaron por toda esa noche y frustrados no pescaron nada. En la mañana, la Biblia dice, Jesús se presentó ante ellos en la playa, les pidió algo para comer, pero los discípulos dijeron que no habían pescado nada. Toda la noche se la pasaron trabajando sin resultados. Y Jesús les dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán. La Biblia dice que ellos obedecieron, lo cual seguramente no fue fácil porque ya estaban desgastados, estaban desanimados, habían intentado todo en sus propias fuerzas, en su conocimiento, en su capacidad. Sin embargo, cuando ellos obedecieron, ¿qué sucedió? Estaban buscando primero el reino de Dios. Siguieron la indicación de Jesús y como resultado todo lo demás fue añadido. Pregunto, ¿qué les fue añadido? Peces. ¿Y cuál fue la respuesta a su necesidad? Peces. Fueron tantos, dice la Biblia, que no podían sacar la red por el peso. Cuando Jesús dio la indicación, la red fue puesta en el agua, pero los peces fueron a la red. A esto se está refiriendo Jesús. Todas las cosas serán añadidas. Cuando nos vemos imposibilitados, cuando nos sentimos incapaces, cuando estamos limitados, el Señor, ¿qué hace? Añade. Y ellos vieron satisfecha su necesidad cuando obedecieron en todo lo que el Señor les había dicho. Busca el reino de Dios y no se esté distrayendo en otras cosas que no importan. Habrá personas, habrá situaciones, habrá planes, habrá metas, habrá otros deseos que quieran competir en cuanto a prioridad. Y cualquier otra cosa que tome interés en su corazón puede sacar a Dios del primer lugar si usted enfáticamente decide darle prioridad en todos los aspectos de su vida. Y usted no desea eso.
Yo no quiero que Dios sea un aspecto secundario en mi vida. Por eso debo darle prioridad. ¿Cómo sabemos si nuestras prioridades son correctas? En Mateo 6:21 Jesús nos da la respuesta. Acompáñeme ahí, por favor. Mateo 6:21. Dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Allí estará tu corazón. La verdadera causa detrás de los problemas, ¿dónde reside? En el corazón. El problema del corazón es un problema del tesoro. Aquello que valoras más se convierte en tu tesoro. Entonces, el problema del corazón, Jesús lo está diciendo, es un problema de valores. Para poder cambiar la conducta, tiene que haber un cambio de valores. Lo que tú valoras más, lo que tú aprecias más, se convierte en tu tesoro. Y por obvias razones, tu tesoro va a controlar tu conducta. Lo que tú valoras más va a controlar la manera en cómo tú estás desarrollándote. La Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso significa que vivíamos sin propósito, vivíamos desesperados. ¿Pero qué hizo Dios? Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, dice Ezequiel 11:19. ¿Y cuál fue el resultado de esa vida y de ese corazón nuevo? ¿Cuál fue? Ezequiel 11:20 dice, andaremos en sus estatutos y guardaremos sus enseñanzas y cumpliremos con lo que el Señor nos dice. Es decir, el resultado es andar en buenas obras cuando Él transforma nuestras vidas. Efesios 2:10. El andar cambia porque el tesoro del corazón cambia. Ese es el único cambio que va a perdurar. Por esa razón, la ansiedad entra en conflicto directo con la obediencia a Dios. Y ya hemos visto reiteradas ocasiones cómo la preocupación puede ser mi tesoro. Cómo la ansiedad se puede convertir en una prioridad en mi vida. Y eso no es lo que Dios quiere. Qué lamentable es que estemos ocupando nuestro tiempo en preocupaciones y no en oraciones. ¿Por qué no lee su Biblia constantemente? ¿Sabe por qué? La respuesta es porque no es una prioridad para usted. Porque no la considera un alimento necesario para su vida espiritual. ¿Por qué no le damos prioridad a congregarnos fielmente? Porque valoro más mi comodidad que la predicación de la palabra. ¿Por qué nuestras oraciones son cortas y repetitivas? Porque me resulta innecesario invertir tanto tiempo en orar para resolver mis problemas. ¿Se da cuenta cómo nuestras prioridades no son las correctas cuando a veces lo pensamos y decimos que sí? Esta semana leí esta frase que se me hizo muy interesante. Dice, cuando el barco se dirige hacia las rocas, el desayuno puede esperar. Esto habla de prioridad. Dale prioridad a lo más importante en estos tiempos, en tu vida. Cuando tú dejas de darle prioridad al reino de Dios, estás descuidando la fuente de tu tranquilidad. Cuando tú miras al mundo, te vas a afligir. Si tú miras a tu interior, vas a terminar angustiado. Pero si tú miras a Cristo, vas a encontrar descanso y reposo. Date cuenta cómo tu enfoque puede determinar tus sentimientos. El secreto de la paciencia es recordar que nuestro sufrimiento, que nuestra angustia, que nuestro dolor es temporal, pero la recompensa será eterna, dice la Escritura. Y hoy aprendemos sobre esto. ¿A dónde debemos mirar? A Cristo. Él es el único que nos da motivos garantizados de que podemos confiar en Él. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, repito, Él asumirá
toda responsabilidad por las cosas necesarias para tu vida. ¿Pero qué implica obedecerle fielmente? Eso es buscar primero el reino. Cuando fuimos llamados a servir, mi esposa y yo, mi familia, recuerdo muy bien que surgieron preocupaciones sobre nuestro sustento. Cuando llegamos aquí a Puerto Vallarta y Dios permitió un tiempo de prueba muy difícil, recuerdo muy bien lo que el Señor me habló en uno de esos días complicados. En esos días donde mi corazón estaba sumamente quebrantado por las circunstancias. Recuerdo muy bien que el Señor me dijo, si yo te he llamado, seré yo quien va a sustentarte. Y el Señor demandaba confianza de nuestra parte. Y yo le puedo decir que hasta el día de hoy aprendimos sobre esto y hemos confiado en el Señor contra toda imposibilidad. Y la bendición de Dios ha estado sobre nuestras vidas. Pero implicó esa confianza. La paz va a llegar cuando la ansiedad se muera. Y la ansiedad se va a morir ante la fe, ante la confianza en el Señor. Tú no vas a matar la ansiedad mirándote al espejo o pensando positivamente y diciendo y repitiendo, no me voy a preocupar, no me voy a preocupar, no voy a preocuparme. No, así no vences la ansiedad. La vences confiando en el Señor solamente. Por esa razón debes mirar a Cristo, debes mirar a Cristo. Un aspecto importante que nos dice la Biblia acerca de buscar el reino de Dios es lo siguiente. Si tú quieres buscar el reino de Dios, ¿cuántos quieren buscar el reino de Dios ahí en casa? A ver, digan amén. Yo. ¿Cuántos quieren buscar el reino de Dios? ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios sea prioridad para sus vidas? Bueno, lo siguiente que tienes que hacer es aprovechar bien tu tiempo. Es una indicación que la Biblia dice. Efesios 5, 15 al 17. Acompáñenme rápido ahí en casa, por favor. Efesios 5, verso 15 al 17. Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. La palabra mirad hace referencia a observar, a no quitar los ojos de algo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y luego vea lo que dice, no como necios, sino como ¿qué? Sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra diligencia que leemos aquí transmite la idea de poner la mente en un asunto y considerarlo con cuidado, con precisión y con exactitud. Es decir, que debemos observar, examinar e investigar con esmero. Estas palabras de Pablo definen orden y prioridades. Se requiere diligencia para vivir ordenadamente. Pero luego marca la antítesis de esto. Dice, no como necios. No como necios. La palabra necio, vea, se refiere a una persona que actúa de manera insensata e irresponsable. Es la persona que tiene patrones de pensamiento y de vida que son contrarios a Dios. La Biblia define a un necio como una persona que dice en su corazón, no hay Dios. Cuando usted se preocupa, cuando usted tiene ansiedad, es la actitud que usted toma, una actitud de necedad. Y claramente aquí nos dice Pablo que debemos aprovechar nuestro tiempo correctamente, pero que no seamos necios, que no vivamos como los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿Quiénes son los necios? Pues son aquellos que niegan a Dios por sus acciones, así como por sus palabras, que no lo reconocen. Proverbios 12:15 nos dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Es decir, que el necio determina lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira, en completa conformidad a sus intereses pecaminosos. Y sobre esto Pablo está advirtiendo, no se conviertan en necios, no sigan sus propios deseos, hagan la voluntad de Dios. Y actuamos como necios al poner nuestros corazones en cosas erróneas como la preocupación, como la ansiedad,
A veces nos centramos más en el trabajo, en la casa, en otras ocupaciones que no son importantes y actuamos con necedad. Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es muy claro aquí lo que Pablo está señalando. Muy, muy claro. En cambio, ¿cuál es el llamado que Dios está haciéndonos? Que seamos sabios. Seamos sabios. Es decir, que vivamos en conformidad a los principios establecidos por Dios. Esto es lo que está diciendo. Ya lo vimos en este fragmento de Mateo 6. Si Dios me ha dicho que no debo preocuparme, ¿cómo vivo en conformidad al principio establecido por Dios? No me preocupo. Pongo mi preocupación en sus manos y confío en que Él hará. Confío en que Él obrará de la mejor manera. Y debemos aprovechar bien el tiempo, dice Pablo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. Ahí está, los días son malos. Aquí en esta expresión, en esta palabra tiempo, Pablo no empleó el término cronos, que alude al tiempo que se mide, ¿verdad?, con un reloj y que se divide en horas, en minutos y en segundos. Pablo, en cambio, utilizó la palabra kairos, aprovechando bien el kairos. Esta palabra denota una temporada, un periodo concreto. Lo que está diciendo es que es Dios quien ha establecido límite a nuestra vida y que nuestra oportunidad para servirlo a Él existe y se mueve únicamente en ese límite que Dios ha establecido en nuestra vida. Ninguno sabemos cuánto vamos a vivir, pero si el límite de Dios para nuestra vida son 50 años, debemos emplear nuestro tiempo para ser diligentes durante ese tiempo establecido por Dios para nuestra vida. La palabra que dice aquí, aprovechando, esta palabra, el significado que tiene es el de comprar. En especial, habla de comprar algo que ya había sido vendido o comprar todas las existencias. Esta palabra también se usa en relación a la compra de un esclavo con el propósito de ponerlo en libertad. De aquí surge la palabra redimir. Pablo está diciendo que debemos redimir nuestro tiempo. Por eso la idea es esta: redimamos nuestro tiempo, es decir, invirtamos, empleemos al máximo las oportunidades que tenemos para servir a Dios, para hacer su voluntad, para confiar en Él. Qué maravilloso es que el Señor nos ha dicho: tú no debes preocuparte por tus necesidades. Es decir, no debes distraerte con esas cosas. En cambio, lo que sí yo quiero es, al yo garantizar tus necesidades, yo quiero que tú inviertas tu pensamiento, tu mente en mi voluntad, que puedas crecer más en conocerme, que puedas crecer más en la oración, en el estudio de la palabra. Ese es el fin de todo esto. El Señor quiere que nos dediquemos a Él, por eso Él garantiza nuestra necesidad si nosotros nos dedicamos a Él. No debemos andar con trivialidades, es lo que está diciendo aquí. No debemos desperdiciar el tiempo ni las oportunidades. En la Biblia encontramos la historia, en Mateo 25, encontramos la historia de aquellas 5 vírgenes insensatas que dejaron agotar su aceite antes que el novio llegara y fueron dejadas fuera del banquete de bodas por su negligencia. Jesús mismo sabía exactamente cómo mantener el equilibrio, pues hacía solamente el trabajo que el Padre le había encomendado. Leemos en Juan capítulo 9, verso 4, Jesús dijo: me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Esto habla de la prioridad que Jesús tenía en su propia vida. Sin embargo, también a lo largo de la historia bíblica, por ejemplo en Lucas 8, 41 al 48, también vemos cómo en el camino del ministerio de Jesús,
Él tuvo ciertas interrupciones, pero cualquier interrupción que él tuvo fue una oportunidad para consolar, para sanar y para proveer salvación a las personas. Como aquella mujer que nos relata Lucas 8 con el flujo de sangre. Jesús iba caminando, esta mujer lo observa, toca el borde de su manto por atrás y es sanada inmediatamente. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, yo imagino la escena, ellos dijeron, Señor, ¿cómo que quién te ha tocado si estás entre una multitud? Pero Jesús les dice, ha salido poder de mí, ha salido poder de mí. E inmediatamente ahí estaba esa mujer quebrantada. Y el Señor detuvo su camino, detuvo el curso de sus pasos para ir y consolar a esa mujer que había sido sanada. Su confianza le llevó a decir, si solamente toco el borde de su manto, seré sanada. Y vean cómo Jesús aprovechó cada oportunidad, cada momento para alimentar el corazón de las personas con un mensaje de salvación. Y nosotros también debemos ser así como Jesús, darle prioridad a la palabra de Dios. Debemos aprender también la importancia de aprovechar cada momento, cada oportunidad, cada instante para escuchar palabra de Dios, para adorar al Señor. Aprovechemos bien el tiempo. Mientras usted está lavando los trastes, ¿cómo puede aprovechar el tiempo y alimentarse espiritualmente? Bueno, escucha una enseñanza, pone alabanzas, va en el camión, puede llevarse un libro y estar leyendo. Es decir, usted está alimentándose, usted está creciendo, está aprovechando cada oportunidad para conocer más a Cristo. Mientras está bañándose también, usted puede ir escuchando una predicación. Usted puede poner alabanzas. Y si va a cantar, pues hágalo despacio nada más, para que los vecinos no le escuchen. Aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que implica buscar primeramente el reino de Dios. Napoleón dijo lo siguiente: hay en la mitad de toda gran batalla un periodo de 10 a 15 minutos que es un punto crucial y decisivo. Aprovecha ese lapso de tiempo y ganarás la batalla. Piérdelo y serás derrotado. Un gran predicador del siglo XVI, este hombre mantenía un registro escrito de todos los momentos desperdiciados de su vida. Y él presentaba esa lista a Dios diariamente como parte de su confesión final del día. No es de extrañarse, leyendo la historia de este hombre, que Dios le haya usado de una manera tan poderosa en la predicación del Evangelio. Analice lo siguiente. Si como este predicador hiciéramos nosotros, que todos los días tuviéramos un bloc de notas y escribiéramos todos los tiempos desperdiciados que presentamos en las 24 horas del día, ¿llenaríamos una hoja o el cuaderno? Realmente evalúe esto. ¿Cuánto tiempo no estamos desperdiciando en nuestra vida? Pero luego, bueno, nuestro deseo ¿cuál es? Yo quiero buscar primero el reino de Dios. Sí, yo entiendo que quieres buscar primero el reino de Dios, pero eso implica que debes ordenar tu vida. Eso implica que debes aprovechar bien tu tiempo, aprovecharlo al máximo. En la Biblia encontramos varios textos que son como faros de advertencia para aquellos que creen que siempre tienen tiempo para hacer lo que deben. ¿Ha escuchado a gente que le dice, no, yo buscaré a Dios ya que sea más grande? Ahorita no puedo, ahorita no tengo tiempo. Bueno, cuando Noé y su familia entraron en el arca y la puerta fue cerrada, en ese momento en que la puerta fue cerrada, se acabó la oportunidad de que cualquier persona pudiera salvarse del diluvio. Y ahí está un caso muy claro. No aprovecharon el tiempo. Otra historia es el rey Acab. El rey Acab desobedeció a Dios al dejar con vida al perverso Ben-Hadad. Un profeta le dijo, así te dice el Señor, Acab, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte, por lo tanto, pagará su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo.
Ahí están las consecuencias de no aprovechar correctamente el tiempo cuando debemos. Alguien dijo que lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Y David lo puso de la siguiente manera, Salmos 90, 12. Acompáñeme, por favor. Salmo 90, 12. Que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Jesús, ¿cómo lo está planteando? Den prioridad al reino de Dios. Pongan su atención en el reino de los cielos. Todos recibimos 24 horas, 1440 minutos y 86,400 segundos diarios. ¿Y sabe algo? Debemos darle cuenta a Dios de cómo los estamos utilizando. ¿Cómo estamos aprovechando ese tiempo? Cada segundo, minuto y hora de nuestra vida cuenta y debe ser aprovechado. Valoremos cada oportunidad que Dios nos está dando. ¿Cuál es la respuesta que damos cuando nos preguntan, ¿qué haces? ¿Alguna vez le han preguntado a usted? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es su respuesta? O que usted le pregunta a sus hijos o a alguien más, ¿qué haces? La mayoría de las veces, ¿qué respondemos? Nada. O también, aquí nomás. U otros dicen, ay, pues matando el tiempo. Matando el tiempo. Los buscadores del reino de Dios no pueden matar el tiempo. Los buscadores del reino de Dios y su justicia no pueden desperdiciar el tiempo. ¿Por qué razón? Porque cuando entendemos lo importante y lo trascendente que es la vida que Dios nos ha dado, no podemos vivir esos segundos y minutos inútilmente. Debemos entender que esos segundos y esos milisegundos no se vuelven a repetir. Hoy, ahora, es cuando tenemos la oportunidad de buscar el reino de Dios y su justicia. Usted que está escuchando este mensaje, es la oportunidad que tiene después de este mensaje ordenar su vida, ponerse a cuentas con Dios. A veces pensamos que hay una oración para recuperar el tiempo, pero malas noticias, no hay una oración que nos ayude a recuperar el tiempo. Sí, hay oraciones que nos ayudan a recuperar nuestra relación con Dios, que nos ayudan a mantener una comunión profunda con Dios, oraciones que nos ayudan a presentar nuestras peticiones delante de Dios. Sí, pero no existe ni una oración que sea eficaz para que recuperemos el tiempo. Usted no puede presionar el botón rojo para que los segundos se conviertan en minutos, los minutos en horas, las horas en días, los días en semanas, las semanas en meses, los meses en años y los años en eternidad. No podemos hacer eso. Mateo 6:33. ¿Cómo culmina Jesús sus palabras acerca de la provisión de Dios? No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. ¿Y qué dice? Busquen el reino de Dios. Denle prioridad al reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. Tiene que redimir el tiempo. Tiene que caminar en obediencia. Tiene que buscar su reino. Tiene que buscar su justicia. ¿Y qué asegura Jesús? ¿Qué garantiza? Y todas esas cosas que, dígalo ahí, todas estas cosas serán añadidas. Todas las necesidades físicas serán añadidas. Todo lo que usted necesita ahora será añadido. Todo lo que usted necesita en el presente, Él lo añadirá. Y todo, eso es lo maravilloso de Dios, y todo lo que usted llegue a necesitar el día de mañana, Él lo añadirá. Pero ¿qué pide de nosotros? Busquemos primeramente el reino de Dios. De lo contrario,
eso no va a resultar. Es tiempo de darle prioridad a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si usted no ha buscado a Dios en este tiempo de cuarentena, no lo va a hacer cuando la cuarentena termine. Usted puede decir, bueno, ahora que regresemos a la iglesia, voy a llegar puntualmente. Ahora que regresemos a la iglesia, me voy a comprometer, voy a servir a Dios. Pero si en su casa usted no está llevando tiempos devocionales, si usted no está orando más, si usted no está estudiando más, meditando la palabra más, no lo hará cuando eso termine. No lo hará. Por eso es tiempo de ordenar nuestras prioridades en casa. Ahí en nuestra casa. Hemos visto y hemos escuchado testimonios de cada uno de ustedes, de la mayoría, de cómo el Señor ha provisto, cómo el Señor ha cuidado de ustedes, de sus necesidades. Y hemos escuchado milagros sobre milagros suceder. Y eso es maravilloso. ¿Usted cree que Dios no merece que ordenemos nuestra vida y le demos la prioridad a Él en nuestra familia, en nuestra casa? Es el tiempo de darle prioridad a Dios por encima del trabajo, por encima de la empresa, por encima del negocio, por encima de una profesión, por encima de la propia familia, por encima del automóvil, de la casa, de las vacaciones, del dinero. Es el tiempo de buscar primeramente el reino de Dios. En Lucas 10:38 al 41, quiero que por favor abra su Biblia ahí. Vamos a leer esta historia de Marta y María. Es una historia muy conocida. Lucas 10:38. Dice la Biblia, y termino con esta historia. Jesús siguió su camino, dice, y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Verso 39. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, ¿cómo estaba? Dice, atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Aquí él estaba reprochando. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, dice, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. Dice, María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Esta historia nos da puntos importantes sobre lo que son las prioridades. Al llegar Jesús, vemos aquí en la historia, una de ellas centró su atención en él, María, mientras que Marta, ella se enfocó en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Estaba turbada, estaba afanada. Al buscar el reino de Dios, y eso es importante, tenemos que hacernos el tiempo. Usted no puede decir, estoy tan ocupado, pero quiero buscar el reino de Dios. Usted tiene que buscar primeramente el reino de Dios. Usted debe darle primero esa preeminencia a la palabra de Dios y todo lo demás entrará en ese orden. La gente dice, es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que si supieras todo lo que tengo que hacer el día de mañana. Martín Lutero dijo lo siguiente, tengo tantas cosas que hacer el día de mañana que tendré que levantarme 3 horas antes para orar. Eso es aprovechar bien el tiempo. Y esta historia nos está hablando de eso. Yo quiero preguntarte, ¿en dónde está tu atención verdaderamente? ¿Tu atención está puesta en Jesús? ¿O estás enfocado en lo que está sucediendo a tu alrededor? Al buscar el reino de Dios, tenemos que hacernos tiempo para lograrlo. ¿Cómo vamos a lograr hacernos de tiempo? ¿Sabes cómo? Desatendiendo otras cosas que aunque son necesarias, pero no son importantes. Es lo que nos enseña esa historia.
Y lamentablemente desperdiciamos tanto tiempo en cosas que sí pueden ser necesarias, pero no son lo mejor, no son lo más importante. Y para establecer tus prioridades es necesario que sepas qué es lo que más deseas lograr en este tiempo. ¿Qué es lo que más deseas lograr? Hazte esta pregunta. Es así como tú vas a definir tu prioridad. Para Marta, leemos aquí, lo más importante en ese tiempo, ¿qué fue? ¿Qué fue? El trabajo. Para ella lo más importante fue la comida, la limpieza. Para María, en ese tiempo, lo más importante fue escuchar la palabra de Dios. Aquí vemos cómo Marta estaba preocupada por las necesidades físicas y María estaba consumida por el alimento espiritual, y esa era la mejor parte, y esa parte no le sería quitada, porque es algo que repercute en la eternidad. La Biblia claramente dice, porque no solamente de pan, ¿qué? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí está el punto. Marta no aprovechó el tiempo, ella estaba ansiosa, estaba preocupada por muchas cosas. ¿Y cuál fue el resultado de su afán y su preocupación? No resolvió nada, al contrario, se incrementó su angustia, la preocupación también, entró en conflictos, cuando solamente una cosa, dice aquí la Biblia, le era necesaria, solamente una cosa, y no la hizo. No redimió el tiempo. En cambio, María escogió lo más importante en ese momento. Ahora déjeme aclarar algo aquí importante. El dejar de hacer lo necesario para darle lugar a lo más importante no debe ser malinterpretado. Yo no estoy diciéndole que no trabaje, no estoy diciéndole que si su esposa lo pone a pintar la casa, no le estoy diciendo, no mujer, no puedo pintar la casa porque quiero escuchar palabra de Dios. No, usted lo puede hacer poniéndose audífonos y trepándose a la azotea. Lo puede hacer. Dejar de hacer lo necesario para darle lugar a lo importante, no hay que malinterpretarlo. No está hablando de una vida irresponsable o negligente en cuanto a nuestras actividades diarias. Marta, ella no comprendió la decisión de su hermana, por eso se frustró. Y eso la hizo sentirse confundida. Marta se mantuvo afanada, eso produjo esa frustración, pero Jesús la invitó a elegir lo más importante. ¿Qué era lo más importante en ese momento? Escuche, por favor, en ese momento, estar con Dios. El estar ahí a los pies de Jesús, alimentándose de su palabra. Era el momento, era el lugar, era la hora para aprovechar el tiempo con Cristo, para darle prioridad a lo que era mejor en ese momento. Entonces, ¿usted quiere que realmente Dios sea lo más importante para su vida? ¿Realmente usted quiere buscar el reino de Dios? Búsquelo. Aproveche el tiempo, hágase de tiempo. Ordene su vida, ordene sus prioridades. ¿Quiere usted buscar el reino de Dios? Entonces, siéntese a los pies de Jesús, como el versículo aquí 39 lo indica, así como María lo hizo, y escuche la palabra de Dios. Llénese de su palabra, fortalézcase con sus promesas, manténgase agradecido, esté animado por lo que Dios hará, camine por el camino de la justicia, atrévase a andar por las aguas a través de la fe. Y cuando usted realmente obedezca y confíe en el Señor y le dé prioridad al reino de los cielos, entonces, ¿qué cree que va a suceder? Hasta entonces, Dios le va a proveer todo lo que usted llegue a necesitar. Ahí está. Este es un momento, esto que estamos viviendo actualmente es el momento para estar a los pies de Jesús. Es el momento para que todos nosotros que somos creyentes
nos levantemos por encima de la incertidumbre, que nos elevemos por encima del temor. Este es un momento para que cada uno de nosotros como creyentes demostremos nuestra confianza en el Señor sin dejar de cumplir con lo que es necesario en la vida, sino que realmente le demos valor a lo que es más importante. ¿Qué es más importante? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y vea, cuando ordenemos las cosas, lo importante, lo necesario, el Señor es lo más importante en mi vida y el que suplirá lo que es necesario. Y serán añadidas todas las cosas que necesitamos para nuestro sustento cada día. Ahí está claramente. Y vamos a leer ya Mateo 6:34 y cerramos con la lectura de este versículo. Mateo 6:34. Y así termina este capítulo. ¿Lo tiene? Dice, por lo tanto, vea lo que dice. Por lo tanto, ¿qué? ¿Qué le dice? No se angustien por el mañana. No se angustien por lo que sucederá. El cual dice tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? Ya lo hemos hablado todos estos domingos con confianza en el Señor. Usted no deje de confiar en Él, no deje de creer en Él. Ponga su esperanza en el Señor. Es el tiempo de decir, Señor, yo quiero que tú seas lo más importante para mi vida. Sí, tenemos muchas tareas pendientes. Tenemos que, sí, trabajar, tenemos que hacer que el negocio comience a reactivarse. Tenemos que ver lo de la escuela de los hijos, tenemos que limpiar la casa, ordenar esto, aquello. Sí, son nuestras responsabilidades diarias que son necesarias. Pero aquí Jesús está marcando la pauta. Pero el reino de Dios, para nosotros los creyentes, es lo más importante. Es lo más importante. Y debemos aprovechar el tiempo. Debemos aprovechar el tiempo. ¿Cómo lo está aprovechando usted? No te angusties por el mañana. Aquí está Jesús dándote esta instrucción. No te angusties. Cada día es diferente. Cada día va a traer siempre un nuevo afán. Eso no va a cambiar. Cada día atraerá nuevos problemas. Y es algo que no va a perdurar. Es algo que se va a mantener. Tú no puedes cambiarlo. Pero Dios no va a cambiar, es lo que está diciéndonos aquí Jesús. Mateo 6:34. Por esa razón, no vivas angustiado. No puedes cambiar el futuro. Confía en Dios. Pon tu esperanza en el Señor. En Él está la roca de nuestra salvación. Él es la fuente de nuestra provisión diaria. Busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, iglesia. Cierra tus ojos, ahí vamos a terminar orando. Vamos a terminar agradeciéndole a Dios por su amor. Hoy cerramos esta serie y agradecemos a Dios por su bondad y por su misericordia. Yo sé que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros y su palabra nos ha fortalecido. Si tú tienes que arrepentirte por tu negligencia, por tu necedad, arrepiéntete en este momento. Hazlo con tu familia, hazlo con tus hijos. Hagan un compromiso ahí en el seno familiar. Tómense de las manos y digan, Señor, queremos que en este hogar tú seas lo más importante. Dile a tus hijos, hijos, vamos a buscar el reino de Dios sobre cualquier otra cosa. Dile a tu esposa, vamos a correr hacia los propósitos de Dios, que Él sea lo más importante de nuestro matrimonio. Sí, Señor, queremos que tú
te conviertas en nuestro Señor, que tú seas el amo de nuestras vidas. Hoy queremos servirte con todo nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdona nuestro desperdicio de tiempo. Perdona el desorden que traemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa. Perdónanos, Señor. Y hoy nos acercamos a ti para que nos ayudes. Tú has dicho, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Yo cuido de ustedes. Yo me haré responsable de sus necesidades. Pero sírvanme con fidelidad, búsquenme con pasión. Y yo lo haré. Yo lo haré, porque aquel que confía en el Señor no será avergonzado. No seremos avergonzados. Buscamos primeramente el reino de Dios. Buscamos el reino de Dios y su justicia. Señor, aquí estamos delante de ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu poder. Eres fiel. Eres justo. Eres nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias. Amén.